Hermanos, una de las dinámicas más interesantes en las cuales nosotros nos podríamos adentrar es en una relación de amistad con una persona de una cultura completamente diferente o de un país completamente diferente al de nosotros. Y en ese tipo de dinámicas, en ese tipo de relaciones de amistad, siempre resultan ser muy interesantes porque nos hacen ver a nosotros mismos y nos hacen examinar nuestras ideas y nuestro corazón. Y nosotros nos damos cuenta en ese tipo de dinámica que nosotros cargamos un montón de ideas que son completamente erróneas acerca de la cultura y del país de esa persona. Y nosotros los seres humanos, ¿verdad? Nosotros tenemos ideas erróneas acerca de un montón de temas. Pero cuando se trata de temas culturales, ahí, especialmente en temas culturales, nosotros nos damos cuenta y se manifiesta de forma muy clara y muy plana el hecho de que nosotros tenemos un montón de ideas erróneas acerca del país y de la cultura de esa persona. Yo, por ejemplo, cuando yo estaba en Arkansas, yo tenía un amigo que venía de la India y muchas personas, incluyéndome a mí, nos daba mucha curiosidad porque no todos los días uno conoce a una persona que viene de la India, ¿verdad? Y muchas personas le hacían a él preguntas culturales que a él les resultaban muy extrañas porque lamentablemente cuando se trata de temas culturales, en la vasta mayoría de las ocasiones, todo el conocimiento que nosotros tenemos acerca de otros países y otras culturas vienen de personas de nuestro país, no de personas que vienen de aquel país, ¿verdad? Y a causa de esto, a causa de los medios mediáticos, en el caso de la India, por ejemplo, la India suele pintarse como un país que es sumamente pobre. Y aunque es verdad que en la India hay pobreza, los medios mediáticos no ponen la otra cara de la moneda, que hay en la India hay ciudades que son sumamente desarrolladas y hay un montón de personas con una educación increíble. Y este era el caso de mi amigo. Su inglés, de hecho, era perfecto. Y de hecho, si ustedes les da curiosidad y ustedes ponen en las imágenes de Google o Google Images, ciudades o edificios en India, ustedes van a ver algunas de las obras arquitectónicas más hermosas que jamás usted habría visto en su vida. Porque ni siquiera se parecen a los edificios que nosotros estamos acostumbrados. Son tan diferentes y tan hermosos que uno se queda como que wow. Sin embargo, los medios mediáticos generalmente no enfatizan ese tipo de aspectos. Y de nuevo, todo esto, toda esta historia, todo este rollo, yo se los traigo para hacer el punto de que nosotros tenemos ideas erróneas acerca de una infinidad de temas, especialmente cuando se trata de temas culturales o de otros países, ¿verdad? Y en el primer siglo, hace 2000 años, en el Israel donde Jesucristo creció y ministró, no era diferente. Las personas tenían ideas erróneas acerca de un montón de temas. Las personas también tenían ideas acerca de una infinidad de temas, incluyendo temas espirituales. Y en el pasaje en el cual nosotros vamos a estar reflexionando en la tarde de hoy, vamos a ver cómo Jesucristo estaba corrigiendo y exponiendo ciertas ideas erróneas acerca de diferentes temas espirituales. En este caso, en esta tarde vamos a ver las ideas erróneas que Jesucristo estaba exponiendo acerca del tema de la oración. Y vamos a ver cuáles son las verdaderas motivaciones a la hora de orar que nosotros debemos tener. Y es por eso que le he titulado a este mensaje El fin de la oración. El fin de la oración. De modo que, hermanos, les invito que si tienen sus Biblias, vayan conmigo al Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versos del 5 al 8. El Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versos del 5 al 8. Dice así la palabra del Señor. Y cuando ores, Jesucristo hablando, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos
por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones o palabras sin sentido, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Estos dichos de Jesucristo acerca de la oración fueron dichos originalmente en el contexto de lo que se conoce como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte compone en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo, de modo que solamente nosotros estamos examinando una pequeña porción del Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte, Jesucristo habla de diferentes temas espirituales. Jesucristo habla del ayuno, de la oración, de lo que verdaderamente significa ser un discípulo de Cristo, de las beatitudes, y se le conoce a esta predicación de Jesucristo como el Sermón del Monte, simplemente porque Jesucristo proclamó dicho sermón en un monte para que la gente, para que las multitudes lo pudieran ver a él mejor y para que la gente los pudiera escuchar mejor. Y en esta ocasión, en esta parte del Sermón del Monte, Jesucristo se detiene por un momento a hacer una reflexión acerca de cuáles deben ser las motivaciones que nosotros debemos tener a la hora de orar. Y el primer principio que nosotros podemos sacar de este pasaje, el primer principio que nosotros podemos derribar de este pasaje es el siguiente. Y lo pueden apuntar en sus notas. Nuestras oraciones no deben estar motivadas por un deseo de ser reconocidos por los hombres, sino por Dios. Nuestras oraciones no deben estar motivadas por un deseo de ser reconocidos por los hombres, sino por Dios. Versos del 5 al 6. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos por los hombres, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Este principio, mis hermanos, de no buscar ser reconocido por los demás, de no buscar ser reconocidos por los hombres, sino por Dios, es un principio que se aplica a todas las disciplinas espirituales, a todas las actividades espirituales, pero es aplicado en este caso en específico acerca de la oración. Porque Jesucristo dijo cosas similares acerca de otras disciplinas espirituales, por ejemplo, el ayuno. Jesucristo en el Sermón del Monte también se refirió al ayuno y dijo lo mismo que de la oración. Oye, porque habían personas que en los tiempos bíblicos se hacían ver lo más miserablemente posible, físicamente hablando, para que la gente en las calles los vieran y dijeran, ay, pero este tipo es tan espiritual, está ayunando. Y Jesucristo dice, no, cuando tú ayunes, tú te echas agua en la cara para que te veas natural. Porque el ayuno, ninguna actividad espiritual, ninguna disciplina espiritual se trata de que los demás te vean y digan, wow, qué tremendo eres. Y lo mismo sucede con la oración. Nuestras oraciones no deben estar motivadas por un deseo de ser reconocido por los hombres, sino por Dios. Y para nosotros, esto es algo que nosotros podemos entender con facilidad, porque si alguno de nosotros se fuera a Downtown Forward, ¿verdad? Y empezara a orar alto para que todo el mundo lo escuchara, todo el mundo pensaría que era una persona extraña y con razón. Pero en la cultura judía de aquel entonces era una cultura altamente religiosa, ¿verdad? Y este tipo de acciones eran prácticas comunes que la gente tenía y que muchos rabís tenían simplemente para que las personas lo vieran y dijeran, wow, qué tremendo eres, wow, qué espiritual, está orando en las calles para que todo el mundo lo escuche. Y Jesucristo dice, no. Nosotros no debemos ser así.
Mis discípulos, los discípulos de Cristo no deben ser así, porque ese no es el fin de la oración. El fin de la oración ni de ninguna actividad espiritual es que la gente nos vea. No es que nosotros creamos un nombre para nosotros mismos. No se trata de que nosotros nos volvamos famosos. No se trata de que nosotros hagamos una reputación para nuestro nombre. No se trata acerca de eso. Todas las disciplinas espirituales se tratan de nuestra relación con Dios. Y esto es la razón fundamental por la cual Jesucristo los llamó hipócritas. Porque en el fondo de sus corazones, ellos no querían ser escuchados por Dios. Ellos querían ser escuchados y reconocidos por las personas. Y Jesucristo dijo, mira, esa es su recompensa. Que los escuchen, que los vean, que los reconozcan. Pero de Dios no obtienen nada. Y este principio de no buscar ser reconocido por los hombres, sino por Dios, de no buscar ser escuchado por los hombres, sino por Dios, se interconecta con el segundo principio que podemos ver, que podemos derivar de este pasaje, y es el siguiente: nuestras oraciones no deben ser mecánicas, sino reales. Nuestras oraciones no deben ser mecánicas, sino reales. Versos del 7 al 8. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Interesante, porque aparentemente en el primer siglo, una de las prácticas paganas era que las personas oraban de cierta forma que parecía de forma mecánica. Ellos repetían ciertas palabras de connotaciones religiosas una y otra vez como si fueran palabras mágicas. Y ellos se creían que por repetir esas palabras una y otra vez, Dios los iba a escuchar. Y Jesucristo dice, no seas como esas personas, porque Dios ya sabe cuáles son tus necesidades. Sin embargo, esa última frase de Jesucristo hace preguntarnos una pregunta muy interesante, y es la siguiente: si Dios ya conoce cuáles son todas nuestras necesidades antes de que nosotros le pidamos a Dios en nuestras oraciones, entonces ¿cuál es el punto de la oración? ¿Cuál es el fin de la oración? Y honestamente, mis hermanos, es una pregunta válida en el día de hoy en el que nosotros vivimos, porque hay muchas distorsiones acerca de la oración, pero a la misma vez hay un problema fundamental con esta pregunta, y es el siguiente: esta pregunta asume que el fin principal de la oración son las peticiones y no la comunión con Dios. Y el problema de esta pregunta es que también asume que la oración es esencialmente acerca de peticiones. Y el problema es que si la oración es acerca de peticiones, si la oración es principalmente acerca de peticiones, esto hace ver a Dios como si fuera un genio de la lámpara. Porque asumir que las oraciones son esencialmente acerca de peticiones es asumir que Dios es un genio de la lámpara y no un Padre espiritual, no un Padre celestial. Y nosotros tenemos que entender que no, Dios no es un genio de la lámpara como Aladín. Dios es nuestro Padre celestial. Y permítame ilustrarle esto con una ilustración. Nosotros no podemos concebir la idea de un padre que conozca y provea de todas las necesidades de sus hijos, ¿verdad? Nosotros no podemos concebir la idea de un padre que conozca todas las necesidades físicas y provea por todas las necesidades físicas de sus hijos, pero que no esté presente en la vida de sus hijos. Porque la mayor necesidad de los hijos de un padre es que el padre esté ahí. La mayor necesidad que las personas tienen de sus padres es la relación con sus padres, la comunión con sus padres. No que le compren un iPad, no que le compren una computadora, no que le den comida. No, esas cosas sí pueden ser importantes, pero la razón principal o la necesidad principal que los hijos tienen de sus padres es que sus padres estén ahí, es tener esa comunión, esa intimidad con sus padres. Y ese es el fin principal de la oración. Dios diseñó el concepto de la oración, Dios ordenó el concepto de la oración para que nosotros
podamos tener comunión con Él, para que nosotros podamos tener esa relación con Él, para que nosotros cultivemos esa relación con Él. Y es por eso que la oración, bíblicamente hablando, en su definición más básica, es una comunicación verbal e intencional y real con Dios. No es algo que nosotros hacemos de forma mecánica o por mera religiosidad para aparentar espiritualidad. En las palabras de un ministro cristiano del pasado, de hace muchos años, George MacDonald, él dice: ¿qué tal si Dios conoce que la oración es aquello que nosotros necesitamos primeramente y más que nada? ¿Qué tal si el objetivo principal de Dios con la idea de la oración es suplir nuestra gran necesidad, suplir nuestra necesidad inacabable, nuestra necesidad de Dios? ¿Qué tal si el bien o el propósito de todas nuestras otras pequeñas necesidades recae en el hecho en que todas esas necesidades nos acercan más a Dios? La comunión con Dios es aquella necesidad del alma que está mucho más allá de todas nuestras otras necesidades. La oración es el principio de esa comunión. Interesante, ¿no, mis hermanos? Y esta reflexión nos invita a nosotros a examinar nuestras propias vidas, a examinar las razones por las cuales nosotros practicamos las disciplinas espirituales, ya sea la oración, ya sea el ayuno, ya sea la lectura de la palabra. ¿Por qué nosotros hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nosotros nos adentramos en el contexto de la iglesia local, aquí los unos con los otros? ¿Por qué nosotros hacemos lo que hacemos? ¿Lo hacemos por las razones correctas o lo hacemos para que los demás nos vean? ¿Lo hacemos porque queremos ser escuchados por Dios o porque queremos ser escuchados por los demás? ¿Lo hacemos porque queremos profundizar en nuestra intimidad con Dios o lo hacemos simplemente por una noción de deber? Y les voy a ser muy honesto, mis hermanos, yo también lucho con esto. Todos nosotros lo hacemos, ¿verdad? Yo en mis oraciones a veces yo me doy cuenta que cuando yo oro, nosotros como que nos ponemos como que en un modo de oración. Y en ese modo de oración, si nosotros prestamos atención, tal parece que a veces como que nosotros repetimos las mismas oraciones una y otra vez y no se escucha real. ¿Saben por qué no se escucha real? Porque no es real. Y si la oración es como yo la definí, si la oración es comunicación verbal y real con Dios, entonces cuando nosotros oramos, nosotros tenemos que ser nosotros mismos. Nosotros no nos podemos esconder detrás de palabrerías como de Jesucristo dijo, para que Dios nos escuche. No, nosotros tenemos que ser nosotros mismos. Y ciertamente, nosotros no hablamos de la misma forma con todas las personas, ¿verdad? Tú no hablas con tu esposa de la misma forma en que hablas con tu jefe, porque si no te botan del trabajo, ¿verdad? Tú no hablas con tus hijos de la misma forma en que tú hablas con tus amigos de la calle, porque la cercanía y el tipo de relación es diferente, ¿verdad? Y a la misma vez, cuando hablamos de la oración, estamos hablando de que Dios nos invita, el Señor del universo, el Creador del universo, el Señor de señores y Rey de reyes, el autor de la vida, el autor del universo, nos invita a que conversemos con Él. Y por lo tanto, tú no te vas a dirigir ante Dios como si fueras Juan del pueblo, ¿verdad? Pero a la misma vez, el Señor del universo, el Creador del universo, el Señor de señores y Rey de reyes, el Padre celestial. Y tiene que haber esa cercanía, ¿verdad? Él nos ha adoptado en su familia. Él nos ha hecho aceptos en el amado. Él nos ha amado en Cristo Jesús a tal punto de que envió a su Hijo a morir la muerte que nosotros merecíamos. Y Él nos ha hecho sus hijos y sus hijas. Y por lo tanto nosotros tenemos que tener esa cercanía con Él. Y si no la tenemos, si no somos reales, algo está mal. Dios diseñó la oración para que nosotros tuviésemos esa comunión con Él. Dios quiere que tú seas real con Él. Dios no quiere que tú le digas
que tú le informes a Él de tus necesidades. Él simplemente quiere tener esa comunión contigo. Y sí, las peticiones son un elemento de la oración, pero no son el fin de la oración. El fin de la oración es la comunión con Dios. ¿Verdad, mis hermanos? Y en una relación de padre e hijo, ¿verdad? Hay muchas peticiones. Los papás saben de eso porque los hijos piden y no se callan, ¿verdad? Pero el punto de la relación de padre e hijo no es que el hijo te pida. Sí, es un elemento, ¿verdad? Porque los niños tienen muchas necesidades. Pero el punto de una relación de un padre e hijo es desarrollar esa comunión entre padre e hijo y crecer juntos como familia. Y las peticiones son un elemento de eso, pero no es el fin principal. Y de la misma forma, con Dios, nuestras peticiones son un elemento de nuestra relación. Dios es nuestro Padre y Él se deleita en que nosotros le pidamos, en que nosotros cultivemos nuestra relación con Él. Pero, de nuevo, el punto principal de la oración, el fin de la oración, es desarrollar nuestra comunión con Dios. Y yo les invito, hermanos, a que cada uno de nosotros examinemos nuestras vidas espirituales y veamos dónde estemos. Nosotros cuando oramos, lo hacemos por una noción de deber, una noción de religiosidad, o lo hacemos porque entendemos que nosotros necesitamos comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Y cuando nosotros oramos, nosotros utilizamos palabras mecánicas o somos reales delante de Dios. Y ese, mis hermanos, es el desafío que tenemos esta semana. Nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios de gracia y misericordia, que Dios es un Dios que desea tener comunión con nosotros. Y es por eso que Dios diseñó el concepto de la oración, es por eso que Dios ordenó la oración, para que nosotros podamos tener comunión con Él. Pero para empezar a tener comunión con Dios, la única forma en que nosotros podemos empezar a tener comunión con Dios es a través de su Hijo, Jesucristo. Dios en su gracia y en misericordia, porque Él quiere tener comunión con nosotros, envió a su Hijo Jesucristo a vivir la vida perfecta que nosotros jamás pudimos haber vivido en nuestro lugar y a pagar el precio de nuestros pecados que nosotros jamás pudimos haber pagado por nuestra propia cuenta en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos tener una relación con Él. Y este regalo de la salvación en Cristo Jesús, el Evangelio, se recibe a través de arrepentirnos de nuestro pecado y poner nuestra fe y nuestra esperanza en la obra y en la persona de Jesucristo. Dejar de confiar en nosotros mismos, dejar de confiar en que nosotros somos lo suficiente buenos, dejar de confiar en que por nuestras obras nosotros podemos llegar a Dios y poner toda nuestra confianza, sacarla de nuestro corazón y ponerla en la persona y obra de Jesucristo.